Vamos a hablar hoy sobre el ayuno de victoria. Vamos a entender por qué usted tiene que ayunar. Y estaremos mirando la palabra del Señor en muchos pasajes de la palabra del Señor que nos hablan sobre la vivencia del ayuno. Así que en alguna ocasión estaba Jesús con sus discípulos, y en ese momento había un grupo, digamos, de los discípulos de Juan y algunos fariseos, y le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Ustedes pueden identificar que eso fue una contienda, una incomodidad. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Por qué los fariseos ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan? A ver, ¿cuántos son discípulos de Jesús acá? Ok, entonces, ¿por qué de pronto no ayunaban? Miremos la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, y allí nos va a dar respuestas Jesús. Ahora, Jesús no está en contra del ayuno. Jesús iba a mostrarles que ellos iban a ayunar, pero después, no en el momento de ese momento que estaba sucediendo. Entonces en Mateo capítulo 9 versículos 14 y 15 nos dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. Aquí el Señor Jesús estaba diciendo: no estoy en contra del ayuno, pero este no es un tiempo de ayuno, porque yo estoy con ellos y estoy para ministrarlos, estoy para orientarlos, para aconsejarlos, para ayudarlos en sus situaciones de dificultad, y aquí estoy. Pero un día será quitado el esposo, que es Jesús, y quedará entonces ese remanente de discípulos sin mi presencia, y entonces ¿qué harán, hermanos? Ayunarán. Ok, muchos personajes de la Biblia ayunaron, y podemos notarlo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Abraham oró, ayunó. Moisés fue uno de los que más ayunó. Él ayunó 40 días buscando la presencia de Dios, queriendo saber cómo debía dirigir un pueblo, al pueblo de Israel, y cómo era esa gloria de Dios. Y nos dice la Biblia que ayunó 40 días y 40 noches, y ni comió ni bebió. La palabra del Señor nos habla que cuando hubo una crisis en Israel y estaba invadido por otro imperio, Esther, ¿se acuerdan de esta muchacha Esther, que tenía que presentarse ante el rey para impedir la matanza de los judíos? Ella pidió que todos los judíos allí de Susa tuvieran ayuno de 3 días, tanto hombres, mujeres y todos los niños ayunaran sin tomar, sin beber y sin comer nada. Ahora, también encontramos en la Biblia que David tuvo tiempos de ayuno, y uno de los ayunos más fuertes que tuvo David fue cuando él pecó con Betsabé y adulteró, y en medio de esta situación el Señor descubrió su pecado con el profeta Natán. Y cuando él vio esto, pues oró mucho a Dios en arrepentimiento. Incluso leímos el Salmo 51. Pero el fruto de esa relación quedó un bebecito, y ese bebecito se enfermó, y fue grave su enfermedad. Y entonces él entró en un lugar apartado y duró 7 días en ayuno, sin comer ni beber, para encontrar la voluntad de Dios con relación al niño. Lamentablemente Dios no quería que tuviera vida ese niño, y murió. Cuando murió, él terminó su ayuno entendiendo, digamos, la respuesta de Dios sobre esto. Ahora, todo esto está en la palabra, como por ejemplo Nehemías. Usted sabe que Nehemías era un líder también en un imperio, y era israelita, y él tenía una gran vivencia en ese imperio, y era el copero del rey. Pero cuando él supo las situaciones que estaban sucediendo en Jerusalén,
la amada ciudad de Jerusalén, la Jerusalén sagrada, y trajeron noticias de la destrucción de los muros y del hambre, de las situaciones adversas, él entró en un quebrantamiento y estuvo ayunando muchos días. Duró orando y ayunando 7 meses, pidiéndole a Dios que le diera entendimiento qué tenía que hacer. Ok, cuando usted puede notar, también un hombre de oración fue Daniel, un hombre de ayuno. Ustedes recuerdan sus famosos ayunos. Incluso nosotros decimos: haga el ayuno de Daniel. ¿Cuántos días ayunaba Daniel? 21 días. Pero en este caso él tuvo un ayuno donde no habían ciertos alimentos especialmente. Bueno, mucho vemos ahí. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿Jesús ayunó o no ayunó? Él ayunó. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días ayunó Jesús, porque la tentación de Satanás era tan fuerte, y fue enviado al desierto, y allí no comió ni bebió, y fue venido la manifestación demoníaca para provocarlo en el pecado. Pero la palabra del Señor nos dice que no cayó, sino que al contrario, después de que pasaron esos 40 días y estuvo ahí soportando la tentación de Satanás, salió en el poder del Espíritu para hacer la obra que le correspondía. Bien, la iglesia primitiva también estaba orando y ayunando, y podemos notar que antes de la venida del Espíritu Santo, ¿cuántos días estuvieron orando, buscando la presencia del Señor? ¿Ustedes saben? 10 días orando, buscando, porque Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me vas a hacer testigo. Entonces la iglesia primitiva también oraba y fue llena de poder, de gracia, y por eso podemos notar hoy en la enseñanza, la lectura devocional nos habla que el poder de la evangelización, de hablar de Dios, se hizo tan fuerte que muchos llegaron, y una prédica de Pedro llegaron 5,000, y después otros llegaron 3,000, o 3,000 y 5,000, y así multitudes, y se manifestaba el poder de Dios en sanidades, en liberación. Ahora, una persona que iba a ser muy importante en el cristianismo también tuvo que ayunar en la primer enfrentamiento que tuvo con Jesús, y fue Saulo. ¿Se recuerdan ustedes que él iba para Damasco? Y cuando iba a Damasco a matar cristianos, se le apareció Jesús en el camino, y fue tanta la gloria de la presencia de Jesús que ¿qué le pasó a Saulo? ¿Qué quedó? Quedó ciego, y tuvieron que entrarlo a Damasco tomado de la mano. Y él duró, dice la Biblia, 3 días solo, apartado, ciego, orando y ayunando, pidiendo que la presencia de Dios se manifestara más en él, hasta que vino un varón que el Señor lo utilizó, Ananías, para que lo tocara y fuera otra vez restablecida su vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Todo esto está ahí en la palabra. Ahora, la victoria, amados hermanos, es para valientes. Amén, hermanos. La victoria no es para los débiles. Ahora, por eso ayunamos, para que nosotros, cada uno, seamos fuertes en Dios. Amén, hermanos. Usted va a ser el valiente, usted va a ser el esforzado, usted va a ser el campeón. Algunos dicen que el ayuno enferma. ¿Será verdad que el ayuno enferma? No. Aún pregúntele a médicos en un momento, a otros. ¿Sabe que algunos de ustedes lo que pasa es que tienen exceso de alimento? Tienen más calorías y las tienen regadas por el cuerpo, y por eso algunos no pueden ni caminar por lo gordos. Bueno, no tanto en Colombia, pero vayan a los Estados Unidos y usted va a ver qué gordos hay allá, que no pueden ni caminar. Es algo increíble. Muchos de ellos tienen que ponerle una silla eléctrica o colocarles un carrito eléctrico, porque ya no pueden caminar, y son muchachos de 20 años, de 15 años. Amados hermanos, el ayuno no, a usted no lo enferma, a usted incluso le saca toxinas, si podríamos decir. Ahora, no lo haga porque usted va a estar mejor físicamente, hágalo porque usted, el ayuno lo va a levantar espiritualmente. Amén, hermanos. Por eso estoy hablando, porque de hoy en 8 días, sábado, domingo y lunes, vamos a tener ayuno.
Yo me comprometo delante del Señor a tener un ayuno, solamente tomando agua durante esos 3 días, porque yo necesito más la presencia de Dios. Entonces el Señor dice algo muy interesante. Jesús hablaba sobre esto. Un momento los discípulos tienen a un endemoniado, un joven, un lunático, dice la Biblia, y vamos a mirarlo en Mateo 17 versículo 21, cómo nos dice la palabra del Señor de este muchacho lunático. Y dice la palabra allí en Mateo 17 21 que ese muchacho no salían los demonios, y los discípulos era bueno, en el nombre de Jesús, haga ver, y no salía ese demonio, y llegó Jesús, y él sí le dijo a esos demonios, fuera, y salió, y ese muchacho quedó libre, sí, porque se intentaba meter a las hogueras, a quemarse, y tenía situaciones donde el Satanás no lo dejaba tener una vida normal. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús por qué nosotros no podemos liberarlo. Y en Mateo 17, 21, ¿qué dice? Este género de demonios no sale sino como, hermanos, con oración y ayuno. ¿Con qué, hermanos? Oración y ayuno. La vida del creyente no es la vida del impío. Oiga, la vida del creyente no es la vida del impío, y el que no busca a Dios a través de oración, ayuno y palabra no va a tener poder. Mire, hermanos, el problema que tiene usted, y tiene que ayunar muchísimo ahora, es que usted ha permitido que el humanismo, es decir, en ese es el tiempo que no lo había antes, el humanismo ha tomado fuerza en la sociedad occidental, donde el privilegio es ser como yo quiero ser. Eso significa humanismo, hacer las cosas a mi manera. Lo que yo sienta, eso hago. Y estamos en una sociedad secularista donde hemos sacado a Dios en todo lugar. Vaya usted a ciertos lugares y dicen, mire, usted no hable aquí ni de política ni de Dios, y entonces es bienvenido. Se ha sacado a Dios, se ha sacado a Dios de muchos lugares. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que estamos muy pegados al humanismo actual. Y esto le está haciendo daño a la iglesia, porque es la iglesia conformista. La iglesia que persigue ahora es ir más que todo al descanso, a los suculentos almuerzos y comidas que presentan los chefs más grandes, la vestidura mejor que usted pueda tener, no el perfume que necesita tener, no el estilo estético de su cuerpo, y tienes que ir a hacer y rebajar unos kilitos quitándole la grasa, esto y aquello. Eso es humanismo. Y entonces los cristianos, usted y yo, estamos ahí metidos, que es más el tiempo que usted gasta en un salón de belleza que el que gasta en la comunión con Dios. Es más el tiempo que usted está en el gimnasio que estar en la presencia de Dios. Es más el tiempo que usted toma ahora en sus vacaciones, porque sus vacaciones se volvieron todos los festivos. Caray, pero es que no tengo derecho, hermano. Sí, usted comienza a buscar su derecho y a perder derecho Dios en su vida. Ya Dios no te gobierna, te gobiernan tus ideas, te gobiernan tus conceptos, te gobierna tu razonamiento, y te gobiernan los filósofos de esta sociedad que pululan en los medios masivos. Por eso tienes que ayunar, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 6:16. Usted, cuando ayune, tiene que tener cuidado de no ser tan expresivo en el ayuno. Y en este tiempo que vamos a tenerlo, la palabra del Señor nos dice este versículo: y cuando ayunéis, no seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, versículo 17, cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Esta es la palabra del Señor. Es Jesús diciendo que el ayuno es importante.
pero que en este sentido él quería sacar ese costumbrismo judío que tenían ellos de ayunar. ¿Sabe qué hacían los judíos cuando ayunaban? Se colocaban como en la tierra, se colocaban la ropa más fea, se metían y entonces alargaban la tierra y se la tiraban en la cara y se metían así. Y entonces y comenzaban con gemidos, y ahí creyendo que así van a ser oídos por Dios. ¿Sí? Estaban en una austeridad terrible, pero Dios dijo no, Jesús dijo no. Cuando ustedes ayunan, ahora el sábado próximo, el domingo y el lunes, cuando ayunen, hermanos, que no se note que estén ayunando. No es que se vea, ay pastor, es que ya ni camino por este hambre que tengo, ay pastor, que sí. Y que cuando esté ayunando, hermanos, báñese la boca, eso sí, hermano, para que no diga, uy, es que el hermano ayuna, y esa boca que cuando él habla se le sale todo su parte interior, ¿cierto? Del estómago. No, la Biblia está hablándonos aquí que cuando ayunemos debemos no ser evidentes a la gente. Al contrario, en el ayuno va a haber gozo, en el ayuno hay alegría, en el ayuno hay esperanza por el poder de Dios sobre nosotros. Amén, hermanos. Joel capítulo 2 versículo 15 nos habla la palabra del Señor sobre algo que hace el ayuno. Mire lo que dice. Y es a Israel que el profeta Joel le está diciendo: tocad trompeta en Sión, proclamad, que dice acá, ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Mira, hasta los que están en el pecho. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Amados hermanos, una de las causas por las cuales tenemos que ayunar es porque fácilmente nos rebelamos contra Dios. ¿Sí? Cuando leímos todo el profeta Isaías, estábamos percibiendo cómo el profeta habla de libertar a la nación de Israel de los países que la estaban dominando, o el país que lo estaba dominando. Eran promesas grandes de ensanchar, de levantarse, de estar alegres. Pero mucho tenía que decir el profeta. El problema es que siguen siendo rebeldes. Sigue siendo, ¿quién? Su pueblo, es decir, nosotros. Hermanos, tiene que entender algo: que en nuestra carne hay vivencias de rebelión y rebeldía. Rebeldes en lo intelectual, rebeldes en lo emocional, rebeldes en las decisiones. Y por eso aquí usted puede notar al profeta Joel pidiendo aún que los mismos sacerdotes lloren y pidan perdón delante de Dios a un pueblo que anda en rebeldía. Mucho de lo que está sucediendo en la iglesia cristiana de esta época es, como les estoy diciendo, el humanismo ha tocado a muchos. Y estuve mirando un video de uno de los pastores más grandes de aquí de Bogotá, diciendo: tristemente la iglesia está muy acomodada, pero nadie está llegando a la iglesia. Tristemente estamos viendo jóvenes metidos en el pseudocristianismo, buscando sus fiestas y sus gozos, y teniendo incluso la pornografía como un medio de placer y la masturbación, decía él. Y están sentados los hermanos o las hermanas en masturbación y están metidos en todo esto de ver películas pornográficas para saciarse interiormente. Y entonces el Señor está hablando en esto de la rebeldía. Entonces el ayuno es un temporal para Satanás, y que el fuego de Dios aparezca y descienda entonces en la presencia de Dios y produzca los cambios. El Señor tocará a los tibios, ¿sí? El Señor
tomará a los que están luchando en su pecado y los levantará, los fortalecerá, porque Él no los quiere perder. Él no te quiere perder a ti, no quieres perder ni a mí. No, pero sí nos está llamando al arrepentimiento, y una de estas formas de libertar nuestra vida es a través del ayuno de quebrantamiento. Amén, hermanos. Usted necesita, yo necesito el ayuno que no sirve. Vamos a mirar cuál es el ayuno que no sirve. En Isaías capítulo 58 versículos 3 y 4 nos habla la palabra del Señor de un ayuno que no tenemos que hacer. Y miremos desde los versículos 3 en adelante. Y dice así el profeta Isaías: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, Dios? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis que vuestro propio gusto, y se mantienen ciertas cosas que no cambian. Aquí viene la opresión a todos los trabajadores. Aquí hay una situación de maltrato al trabajador. El versículo 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Es decir, yo estoy ayunando es para hacerme más bocono, más agresivo, más intolerante. No, el Señor está diciendo: así no es el ayuno. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Uy, cuidado, hermanos queridos. El Señor está hablando que hay aquí un egocentrismo. Aquí hay un afán simplemente de creer manipular la mano de Dios, manipular a Dios. Y entonces se ayuna, pero se ayuna para egocentrismos, para vivencias pasionales, para beneficios personales y no para beneficios de todo un pueblo. El versículo 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Se acuerda que le estaba ilustrando cómo hacían los de allá de Israel? Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Sí es eso correcto, hermanos? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? No, eso no es ayuno. No, usted no puede manipular la mano de Dios. Aún usted no puede ayunar para cometer injusticias. Eso no es. Miren lo que es el verdadero ayuno. Versículo 6: no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Usted es una persona no piadosa y usted está ligado a ello. Tiene que entonces soltarse de esas ligaduras, soltar las cargas de opresión. Otra forma, está hablando a líderes que oprimen, y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, yugos que colocamos y exigencias que colocamos a otros, pero que nosotros no queremos cargar. No es que partas tu pan con quién, hermanos, con el hambriento, y a los pobres errantes, ¿en dónde debe albergarlos? En su casa. Y ahora nosotros no albergamos a nadie, ¿cierto? ¿Quién será esta persona? ¿Cierto? Que cuando veas al desnudo, ¿qué debe hacerlo? Lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es una vivencia social increíble. ¿Dónde se consigue en el ayuno? Amar al prójimo como a sí mismo. Por eso tienes que ayunar. Yo tengo que amar. Debo de amar. Me obliga a amar Dios. Mire lo que dice la promesa del Señor en el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá el Señor: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El mismo profeta Isaías está hablando. Hay gente que ayuna para manipular la mano de Dios, y así no es. Y usted tiene que ayunar para aprender a ser una persona que rompa ligaduras en su vida, que sean destruidas. Hay ligaduras de pecado, hay ligaduras en nuestras vidas, sí. Amados hermanos,
Por eso tenemos que ayunar. Ahora, amados hermanos, ayunar sin orar no sirve para nada. Algunos dicen: el pastor, yo estoy ayunando y estoy aquí en el trabajo, pero ¿y usted a qué horas ora? No, no, no. No aguante hambre, hermano. ¿Sí? Si usted tiene que va a ayunar, usted tiene que apartar gran parte de su tiempo en la oración y en la palabra, y el culto a Dios en alabanzas. Entonces, hermanos, todo lo que estamos mirando acá es muy importante en el ayuno. Ahora, hermanos, orar y ayunar es el arma espiritual más importante para nosotros. Amén, hermanos. Es lo más importante, la ley más importante, porque Dios puede legalmente actuar en el mundo, influir en el mundo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se siente impedido de actuar en el mundo? Porque Dios lo colocó a usted, a cada uno, y dígale al que está a su lado: tú tienes libre albedrío. Dígale así: tú tienes libre albedrío. Y el libre albedrío, muchas personas lo han colocado para hacer cosas malas. ¿Sí? Hacen lo que quieren y se llega al colmo de la maldad. Pero la oración hace que Dios legalmente intervenga en ese libre albedrío, en el mundo corrupto, en la vida diaria. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que mirar esa situación, porque el libre albedrío ha sido mal utilizado, y hay muchas desgracias que han sucedido en el mundo y en la vida de nuestra sociedad, y aún en su propia casa. Y solo los cristianos, cuando levantan en oración y en ayuno, Dios comenzará a actuar. Miremoslo, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. La palabra dice en esta forma: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Pero ¿qué dice? Para que no la destruya. ¿Y qué? No lo hallé. Triste un pueblo, triste una familia, triste aún una iglesia, que no se encuentre alguien, un hombre, una mujer, un grupo de personas para interceder, para que Dios actúe en medio de ese albedrío de las personas y en medio de nosotros, para que Él venga y actúe. Amados hermanos, así es. Muchos de los pueblos ya no hay intercesores. Y en Colombia, gloria al Señor, todavía se mantienen en muchas iglesias intercesores rogando, implorando que Dios actúe en medio de un país. ¿Cuántos están orando por Colombia, por este tiempo, para que se manifieste la presencia y el poder de Dios en medio de los cambios que puede aparecer y que pueden ser riesgosos? Entonces Dios necesita personas que oran, que intercedan, pero no somos capaces de dejar lo que estamos haciendo. Y uno de los problemas de la iglesia, de usted y de mí, es el activismo, que es una desgracia en la vida cristiana. Usted está lleno de trabajos y la persona se llena gozosa. Es que mire, pastor, yo ya terminé una carrera, estoy haciendo un posgrado, estoy trabajando en tal parte, me han llamado para hacer esto. Y usted es hijo de Dios. ¿Y cuándo tiene tiempo? Pastor, hablemos de otra cosa. ¿Sí? Yo oro en mi casa, a mi manera. ¿Sí? Y creemos que nosotros estamos siendo victoriosos por Dios. Es un humanista que es pseudo cristiano, pero no es un verdadero cristiano, porque los cristianos oran y buscan la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 7. Esta es una palabra que el Señor nos reta allí. Dice: pedid y ¿qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios no interviene hasta que alguien se ponga en medio de la oración. Fue a través de este tiempo de oración, durante varios momentos que lo hemos hablado mucho, entre mi esposa y yo, orando por uno de mis hijos rebeldes. Durante tanto tiempo no quería entrar a la comunión con Dios. Y gloria al Señor, el año pasado se rompió esto.
Se rompió su voluntariedad, se rompió lo que era él querer vivir a su manera. Se rompió eso. Si no hubiéramos orado, posiblemente tendríamos a nuestro hijo todavía metido en ambientes no de Dios y seguro perdiendo su salvación. Y por eso, hermanas, hermanos, oremos, ayunemos por nuestros hijos, roguemos, imploramos por ellos. Hay cosas que usted no puede hacer a la fuerza. Muchas veces yo exigí a mi hijo en cosas de fuerza, pero allí perdí cada vez más en exigencia con autoridad o autoritarismo, y perdí. Pero cuando estuve de rodillas, comenzó Dios a intervenir en el corazón y a hacer a ese hijo miedoso de la vida, y el Señor enfrentándole a muchas cosas dolorosas. Así que, amados hermanos, esta es la respuesta de la necesidad de esta iglesia. Esta iglesia está raquítica porque le falta orar, hermanos, le falta ayunar, y por eso tenemos que estar ahí. Mira lo que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres, ¿en dónde? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? Yo quiero oírlos a ustedes. ¿En medio de oración, o de ver televisión, o de ir a un paseo, o de ir en medio de qué? De oración, ¿cierto? Creyendo que lo recibiréis. Creyendo lo recibiréis. Él es el Todopoderoso, pero muchos creen que Dios no necesita de nuestras oraciones, pero están equivocados. Es una mentira. Dios toma acción cuando nosotros oramos. Dios toma acción cuando nosotros, ¿qué, hermanos? Oramos. ¿Cuántas veces usted ha apagado el televisor para orar? O la telenovela le ganó, o le ganó ese show que hay de uno y otras cosas. Cuando usted se quedó metido en internet, cuando usted se ha quedado metido ahí en el Facebook y no ha podido decir: esto se cierra para estar de rodillas delante de mi Dios Todopoderoso. Si queremos ver a Colombia transformada, amados hermanos, necesitamos orar, interceder y rogar. La palabra del Señor en Segunda de Crónicas nos dice en el capítulo 7 versículo 14 esto: y esto aprendió la nación de Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, déjenlo ahí pegado este versículo. Si se humillare, ¿quién, hermanos? ¿Los de afuera o los de aquí adentro? ¿Quiénes son los que se deben de humillar, hermanos? Yo soy pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Si te humillas, sí, dice la palabra. Y dice no solamente sobre el cual mi nombre es, y oraren. No solamente nos humillamos por los errores, por los pecados de nuestra nación, por los pecados que han cometido otros, y oraren y buscamos su rostro y nos convertimos de los malos caminos, entonces el Señor nos oye y sanará nuestra tierra. ¿Cuántos deseamos ver a Colombia mejor, hermanos queridos? Esa es una oportunidad increíble. Yo creo que no había visto un ambiente de la iglesia cristiana en Colombia metida en una situación de la decisión para un presidente como esta. Ya con mis años, ni en 50 años yo he visto la iglesia así como ha estado ahora. Y estos son tiempos importantes, y usted puede notar que ha habido acciones de Dios, y seguirá manifestándose mientras nosotros nos humillamos delante de Dios. Colombia puede tener unas posibilidades. Ahora, están dos personas en este momento para la elección presidencial. Una no quiere ni acepta a Dios como Salvador y dueño de su vida. Tal vez busca mejor que hechiceros, brujos le hagan algunos actos de exorcismo o de cosas ahí, y otros aspectos de que en sí llevan es a un lenguaje de violencia a través, o lo tomamos por la fuerza,
No. Pero Dios está actuando y se va a manifestar en Colombia. ¿Quién va a orar por Colombia? Yo les dije, ¿cuánto hace? Hace 8 días fue. Les dije, yo considero que no va a ya reconocerse quién es un presidente, sino que habrá un segundo momento, y en ese segundo momento se necesita orar, interceder, rogar e implorar, y vamos a ver que el Señor actúe, y vamos a tener ahí como responsabilidad aquí, amados hermanos, este es el tiempo de Colombia. Ese es el tiempo en el cual debemos ser sensibles a la voz de Dios. Clamemos que la voluntad de Dios venga desde el cielo y establezca en la tierra su gloria, y especialmente en la patria colombiana. Amén, hermanos. Hay naciones que han surgido por la presencia de Dios, y una de ellas es Corea del Sur. Corea del Sur ha sido levantada. Yo he ido a Corea, he visto, he percibido el ambiente espiritual. Amados hermanos, si no podemos decir que el 50% de los coreanos es cristiano, por lo menos el 30 o 40. Montes de oración, lugares de ayuno. Y no es un solo monte, son montes en muchos lugares, y los han organizado en jardines bellos, y allí se quedan en vigilias orando, pidiendo. Esta situación de Corea del Norte, esto ha sido por oración. Si yo les mandé a ustedes un video de iglesias durante 30 años orando por la paz con Corea del Norte, y Dios está tocando y Dios está actuando. Amados hermanos, si hay algo que fue sensible, los cristianos en Estados Unidos movieron toda su situación espiritual para quien fuera el presidente. Y este no es, digamos, el mejor en cuestiones de capacidad, de intelectualidad. Ha cometido muchísimos errores evidentes, pero algo sí entendemos: tiene disposición espiritual. Y tiene disposición que allá en la Casa Blanca su vicepresidente y otros sean cristianos de traca mandraca, y son de ayuno, y tienen lugares de ayuno. Ahorita tenemos un pastor de que hace unos días, donde estaba presidiendo el pastor Eduardo Caña, lo enviamos para estar en una reunión allá en Washington. Ahorita me mandó, el pastor Eduardo Gómez nos mandó sobre la situación de hablar del valor de la familia y no permitir que la OEA y la ONU vengan a dañar nuevamente nuestro orden, sí, como lo quieren hacer, la oración. Entonces clamemos, hermanos, que la voluntad de Dios se establezca en esta tierra. Hagámoslo, amados hermanos. Algunos no oran, sino que se quejan. Miremos cómo dice Santiago capítulo 4 versículo 2, lo que nos dice la palabra allí. Nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar lo que quieres. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastarlo en vuestros deleites. Amados hermanos, si hay algo que vamos a estar orando, es el Señor nos bendiga en la parte económica. El Señor bendiga a muchos acá. Yo he visto a muchos hermanos muy raspados, hermanos, sus economías muy pequeñas, aún situaciones de desventajas con endeudamientos. Pero, amados hermanos, si usted pide es para comprar casa, carro y beca, no tiene ningún sentido. Pero si usted pide a Dios que lo bendiga para prosperar la casa de Dios, la iglesia, para ayudar a los pobres, para esto el Señor derramará sus bendiciones. Amén, hermanos. Pero algunos dirán: Señor, es que yo quiero más plata para irme a Europa. Yo hasta ahora voy a Chía, hasta ahora, Señor amado, y quiero estar en Estados Unidos, y quiero dar la vuelta al mundo en un globo, y entonces eso vale, Señor, y entonces pido plata. No, Dios no va a ser así. Pedís mal, hermanos queridos, pedís para gastarlo en sus deleites. La verdadera gozo y alegría no es que usted pase de tanto, hermanos. Estos días estaba viendo a uno de los comentaristas aquí de Colombia, que estaba en un globo por allá en México, y
bueno, no me acuerdo el nombre de este, Pirri, y que la está gozando y que está aquí y que está allá, pero él no es cristiano, él tiene que gozarse en eso. Pero nosotros, ¿en dónde nos gozamos, hermanos? En la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Ahora yo voy a preguntarles, hermanos, ¿qué hacemos con el mundial? Hay hermanos que ya tienen organizado eso, lo tienen escrito, lo han puesto en las paredes, cómo van a ser los partidos y cuánto se van a comer esos partidos y a qué horas dejan de trabajar y cómo algunos están pidiendo vacaciones y otros se van para eso, porque sus ídolos están allá en Rusia, en diferentes países, y entonces ellos necesitan clamar y gritar por esos. Mire, hermanos, algunos pastores me han dicho: y pastor, ¿usted qué va a hacer? Porque la final del campeonato mundial será un domingo a las 10 de la mañana. ¿Será que le llegan a usted en la iglesia, hermanos? La final, y peor si es Colombia, hermanos. Entonces, hermanos, ¿sabe qué va a hacer este pastor con ustedes? Les va a poner el fútbol para que lo vean. ¿Será correcto? A ver, ¿cuántos dicen amén? Entonces estamos aquí, pero hay hermanos que van a verlos a ustedes en el mundial así con la oreja, como si estuvieran enfermos, y el hermano está allá, ¡gol! ¡Ay! Está con el audífono oyendo el partido, porque ese es su Dios, ese es su ídolo. A mí me agrada el fútbol, pero cuando hago un balance entre la comunión, la alabanza y la búsqueda de Dios, le digo al fútbol chao, y le digo entonces a Falcao: quédate con tus goles, y a James también con sus juegos, porque ahí va a ser algo interesante. A ver, ¿quién viene a ese día? No, pastor, es que yo pedí vacaciones ya, qué pena con usted. Ok, estamos gastando en nuestros propios intereses. Vamos a mirar por último en Mateo. Vamos mirando ya algunos aspectos interesantes. Pero ¿por qué vamos a orar? Comencemos a ver. Vamos a orar por esto, hermanos. En primera instancia debemos crucificar la carne con sus pasiones. ¿Sí? No hay otra situación. La carne no se libera. ¿Sí? No son demonios. La carne es el ego, es su yo que se ha agradado de algo que no es Dios. Su carne está metida en orgullo. Su carne está metida en vanidad. Su carne está metida, oiga, los profesionales, a ver dónde están profesionales, y especialmente los que estudian mucho la parte ciencia social, creen que el valor está aquí en la razón y no está aquí en la palabra de Dios. El racionalismo no es garantía de un hombre o una mujer victoriosos. Eso es carne. Es que yo sí sé, el filósofo se da las ganas. No, hermanos, eso, crucifique esa carne, crucifique ese razonamiento. Eso no lo va a llevar para nada. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17, dice esto Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, hermanos, esa es una primera situación, la necesidad del ayuno para quebrantar el ego, el yo de nuestras vidas. Una de las cosas que yo tuve victoria en medio del ayuno fue considerar que el dinero era el valor más grande que yo tenía en la vida, y había espíritu de avaricia en mí, y fue por a través del ayuno. Yo entendía que no debía hacer lo correcto, pero hacía lo contrario. Entonces el Señor tuvo que tratar con mi vida, y en ayunos entendí la gran valor de que el dinero no debe predominar en mí, sino que es un medio de sustento, un apoyo,
Y entonces ahí pude aprender a dar diezmos, ofrendas, primicias, dar a la casa de Dios. Otro punto fue a través de la actitud que en mí había sobre la situación de la violencia. Y esta parte que venía de mi temperamento ha tenido que estar crucificado continuamente. Entonces, hermanos, oremos para que se debilite la carne y se levante el espíritu. Porque Jesús dijo: los que son nacidos de la carne, carne es, pero que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos consejeros para que nos enseñen. Ay, es que el hermano es bien carnal, ¿sí? Habla bonito, pero es bien carnal, ¿sí? Un segundo punto: ¿por qué vamos a ayunar? Para echar fuera demonios que nos oprimen. Sacar fuera demonios que nos oprimen. Hay personas que Satanás ha venido y les da unos sustos por la noche, miedos que la oscuridad, miedos a que se mueva algo en la casa, miedos de esto, miedos de aquello. Y a Satanás no hay que tenerle miedo, a Satanás hay que confrontarlo. Y se va de mi casa Satanás. Y así fui liberto de una opresión satánica, especialmente cuando salí de la tuberculosis. Y Satanás estaba ahí entrando y haciendo acciones. Y abrí la puerta y lo saqué. Y Satanás en algún momento rodeó mi casa cuando estaba aquí. Yo no se me olvida, bien joven y casado con mi esposa, estábamos en los Álamos, y abrieron la puerta y entraron y tomaron todo lo que estaba en mi casa. Y algo en la presencia de Dios les frenó y todo estaba ahí. Cuando llegamos, la puerta abierta y todas nuestras cosas ahí, ¿sí? El trasteo no lo pudieron hacer porque el poder de Dios estuvo. Hermano, usted tiene que quitarse ese pensamiento satánico que lo están robando. Mira, hay hermanos que no pueden tener, se hacen en lo último porque su carro lo tienen ahí, tienen que estar volteando la mirada. No sea que me roben el carro, no sea que me roben el carro, no sea que me roben el carro. Hermano, a mí, y se lo roban, exacto. Y yo tengo que dejarlo a veces allá 5 cuadras, es porque aquí a veces lleno esto. No, descanse, hermano. Usted tiene ese temor, ¿sí? Amados hermanos, hay que confirmar, hermanos, en el ministerio. En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, aquí nos habla algo importante de la iglesia primitiva. Nos dice que aquí hubo grandes líderes levantados por Dios. Dice, había entonces, en Hechos capítulo 3, por favor me lo colocan, en Hechos 13 versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Usted ha oído una vez que hable el Espíritu Santo. Mira, aquí está hablando el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para la obra misionera. El Espíritu habla a la iglesia. El Espíritu habla al sacerdote o al pastor. Habla al pastor. El Espíritu Santo está. Entonces debemos de ayunar para que el Señor ratifique un liderazgo de esta iglesia. Debemos ayunar para determinar que los motivos del Señor son más importantes que los nuestros. Ya lo hemos dicho. Ayunamos para que y algunos van a ayunar para que su vida matrimonial vaya a ser totalmente bajo la voluntad de Dios. Aquí hay una parejita que se va a casar dentro de 15 días. ¿Dónde están? Allá está la parejita, ¿sí? Alejo Camargo y Mafe se van a casar, ¿sí? Y ellos deben de ayunar para que todo salga bien, para que pero pastor, estoy muy ocupado, tengo que mirar allá la situación de donde vamos a tener la reunión. Pero lo otro, primero busque a Dios y después va a ver la gloria de Dios. Para elegir la carrera, hermanos, hay personas que tienen que ayunar acá porque están estudiando o van a estudiar, ¿sí? Ayunar por el rumbo de su vida. Octavo, para que sean derribadas las fortalezas espirituales. No vamos a mirar allá en Daniel. Oremos
porque por el surgimiento de la iglesia de Modelia, para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Y la conclusión: el ayuno doblega la carne para que sea sensible al espíritu. Aquí adentro hay como dos perros, lo hemos dicho también esta ilustración. Aquí adentro de su ser hay como dos perros, uno blanco y otro negro, dándole como diferencia. No vamos a darle valor. Sí, hay uno que puede ser más fuerte que el otro. ¿Sí? ¿Cuál será el más fuerte? ¿Cuál de esos perros adentro puede ser más fuertes? El que usted más alimenta. Y uno se llama la carne y el otro se llama el espíritu. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Venga Néstor y venga el profe. Venga acá. Ok. Pónganse aquí hacia arriba. Uno es como más grande que el otro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Ok. Digamos que en la vida de nosotros hay uno como tan grande como Néstor, ¿sí? Y es la carne, es una suposición, es la carne. Egocentrismo, orgullo, vanidad, ¿sí? El gusto de las películas, sí, pasiones y todo eso. Y adentro también hay otra parte de la vida de un ser humano, que es el buscar a Dios, el fortalecerse, ¿sí? Ahora, en esta lucha interna del corazón, ¿quién ganará? El que más alimenta. Si estoy alimentando a este ejemplo que es la carne, va a dominar, ¿sí? Al espíritu, ¿cierto? Entonces usted lo llegará y lo va poniendo ahí abajo, pero en un momento lo va haciendo más chiquito. Pero si en algún momento en la vida comienza a levantarse esta parte de mi vida que es el espíritu, en amor, gozo, en dependencia del espíritu, ¿qué pasa con esta carne? Se va achicando, se va achicando, se va achicando y se va quedando chiquito. Y aquí viene el campeón. Gloria al Señor, aleluya. Es un ejemplo, gracias hermanos. Así que, por último hermanos, el ayuno no es sacrificio. Óigalo, el ayuno no es que me toca sacrificar, es que el pastor nos dijo que la próxima semana no comiéramos. No, eso no es sacrificio. El ayuno es disciplina. Y todos los grandes hombres de la Biblia lo hicieron. ¿Cuántos quiero ver? ¿A cuántos voy a ver el próximo sábado, domingo y lunes en ayuno? A ver, levanten la mano, hermanos queridos. Gloria al Señor. Para que el espíritu dentro de su ser le gane a ese perrito que se llama carne y lo dobleguemos. Porque usted ya no vive en la carne, sino vive, ¿qué, hermanos? En el espíritu. Póngase en pie en el nombre del Señor. Oremos acá en el nombre de nuestro Dios. Mucho de lo que sucede en la vida suya, en la vida mía, es que no sabemos entender bien la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y tal vez el Señor ya tiene promesas y bendiciones para usted, están en el cielo, están guardadas, porque usted no ha sabido cómo es el camino de la bendición de Dios. ¿Sí? El ayuno no es para doblegarle las manos al Señor. El ayuno es para que usted se doblegue ante Él, aceptar su santa voluntad, porque la voluntad de Dios es, que, hermanos, agradable, buena y perfecta. Y ya está la voluntad de Dios. Y el Padre nuestro dice, que, hermanos, hágase, que, hermanos, tu voluntad. ¿Y cuántos repiten el Padre nuestro día tras día, pero no conocen la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es muy especial. Y yo tengo que aceptar la forma de Dios, el estilo de Dios, no a su estilo, no a su forma, hermanos. Cuidado con su arrogancia.
Cuidado con su prepotencia. No. Cierre sus ojos. Este es un ayuno de victoria. Este es un ayuno del cual todos podemos ser ganadores. Y así como Abraham, Moisés, David, Nehemías, Daniel, Jesús, Saulo y otros más estuvieron buscando la presencia poderosa de Dios, tuvieron la victoria, porque la victoria es para valientes. La victoria. En esos 3 días vamos a renunciar al activismo. Usted puede que otro tome su lugar en el trabajo. Algunos lo van a poder hacer el sábado para estar buscando el rostro del Señor. Esta iglesia tiene que ser levantada y va a ser levantada en el poder de Dios. Que su libre albedrío esté sujeto al gobierno de Dios. Levante sus manos y hágase compromiso formal interiormente. Oh Señor amado, te damos gracias porque hoy podemos entender el valor del ayuno, el valor de la oración, el valor de tomar la palabra y vivir por la palabra. En estos 3 días vamos a renunciar a muchos aspectos que todavía toman fuerza en nuestras vidas y no nos hacen agradables delante de ti, sino al contrario. Desde el cielo se oye: eres un rebelde, eres un caprichoso, eres un racionalista, haciendo que sus pensamientos tengan fuerza para tu vida. Y no veo pensamiento mío en tu mente, en tu corazón. Isaías el profeta dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Así que, amado hermano, Dios tiene oportunidades y propósitos grandes en nuestras vidas. Alguien seguramente anhela casarse. Yo creo firmemente que Dios va a manifestar su voluntad.